Hola, somos Jan Y Marta. y esto es ¿Vermú? y videojuegos. Sí, me toca el vermú. Wow, buena carta de presentación. Pues es lo que hay. Bueno, aparte de lo evidente del título, que son los videojuegos, Ah. es un podcast que estamos iniciando precisamente con el concepto de acompañaros los domingos con un vermú y buenas reseñas de videojuegos. Hablaros de... Sí, es la reseña que os merecéis, Sí. como digo yo. No son reseñas hechas por expertos No. con tecnicismos, No, cero de eso. O sea, sino dos personas a las que simplemente les gustan los videojuegos y que van a hablar de su experiencia y sus gustos personales. O sea, somos gente también a la que le gusta beber vermú. Sí, Y pero hablar. dejemos el alcoholismo para otro momento. No, pero quiere decir que nos gusta mucho... O sea, es juntar un poco de dos pasiones. De una vamos a hablar más que de la otra. Bueno, que hay Pero más bueno. español que el aperitivo. Uf, pocas cosas, la verdad. Qué bonito es el aperitivo. Qué momento. Pues sí. Ese momento en el que tanto se habla y eso vamos a hacer aquí. Sí, porque nosotros una cosa no, pero hablar hablamos. Sí. Bueno, este podcast realmente surge de una especie de propósito que teníamos los dos para este año, que al final estamos a finales de año, pero bueno, lo estamos haciendo a tiempo. Sí, para que cumpla como técnicamente propósito. es cumplir el propósito. Sí, así que nada, mira, un propósito cumplido. Encaramos el 2024 con buena cara. Con energías, con fuerza. En fin, realmente lo que nos ha motivado sobre todo para empezar el podcast ahora era que ha sido un año para nosotros muy marcado por un videojuego muy específico. Tan específico que ha ganado el juego del año. Y literal he hecho campaña porque este juego ganara. He hecho una campaña que no le importaba a nadie porque nadie me sigue en ninguna red social, pero da igual, yo he hecho campaña. O sea, para mí, o sea, es verdad que yo llevo unos años, desde que estoy contigo, siguiendo este tema de los videojuegos un poco más fervientemente, pero este ha sido el año en el que he dicho, vale, de verdad estoy invested, estoy ahí comprometida al 100% en que algo que me gusta gane, ¿vale? En plan, quiero una camiseta, ¿sabes? A ese nivel. Y la verdad que cuando ganó, o sea, eran las 3 de la mañana, 4. Sí, algo así. Y estábamos en nuestra casa viéndolo en directo. Porque somos esos dos enfermos que estaban en España. Y hubo chilliditos viendo. de fangirl. Sí, hubo. Hubo también cuando ganó el actor. Pero cuando ganó el juego, la verdad que estuvo muy bonito. Pero bueno, estamos hablando, por supuesto, del Baldur's Gate 3. Sí. El mejor juego del año y posiblemente De la la década. década. O sea, para mí, de la década. 100%. A ver, repito. Mi experiencia con los videojuegos ha sido... O sea, evidentemente he jugado a videojuegos toda la vida, pero muchísimo menos de lo que tú has jugado a videojuegos. Sí. Yo es algo que he ido cogiendo más recientemente, cuanto más vieja me he hecho. De hecho, por especificar un poco, más que el juego de la década, a lo que me refiero es que seguramente estaría en todos los podios de los últimos 10 años. No necesariamente como ganador, pero sí estaría ahí Te iba a arriba. decir, quizás estaría en top 3 de mejores juegos. Sí, es probable. O sea, es un juego que está hecho con muchísimo cariño. Y que ha hecho algo que no hacía nadie en mucho tiempo, que es revolucionar la industria, porque en los últimos años han salido muchos grandes juegos. Todos los años se entrega un juego del año y todos los años hay un ganador. Por lo tanto, Algo bien habrá. algo bueno habrá. Pero pocos innovan tanto como lo ha hecho este juego en concreto. Porque Además he cogido una idea ha de dejado toda la de lado vida. los gráficos, Sí. sin decir por ello que tenga un Para mal nada. apartado gráfico. Pero se ha olvidado tanto de los gráficos y la jugabilidad que busca todo el mundo. Se ha centrado en hacer su propia cosa. Y ha sido una experiencia maravillosa. Totalmente. O sea, de hecho es un juego que, y es una cosa que tú y yo hemos hablado varias veces,
yo soy una persona... Tú y yo, lo que tenemos tú y yo es que tú eres una persona que lleva jugando a videojuegos toda la vida, eres una persona con mucha habilidad para jugar a videojuegos de todo tipo, y yo soy una persona packet. Tirando a torpe, No, con todo el cariño. no, joder, es que es verdad, a mí me falta toda la experiencia que tú tienes, me refiero. Bueno, Yo- cogí el primer mando de una consola, el de la Super Nintendo con 4 años. Claro, y yo mi primera consola realmente fue la Game Boy Advance, cuando tenía ya como 10 años, Sí, te lleva un poco de ventaja. algo así, me refiero. Y yo luego yo no tuve la Play hasta que me compré la Play 4, no, Play 3, muchísimo más mayor. Y tampoco le dedicaba tanto tiempo, me refiero. Y yo he sido un recluido, sí. Recluido, por no llamarte enfermo. No, pero es verdad que, bueno, a lo que yo quería llegar con esto es que el Baldur's Gate es un juego que es accesible para todo el mundo. No es un juego que te requiera una habilidad absoluta para jugarlo, para nada. Creo que al principio tienes que dedicarle un tiempo para entenderlo, porque al Sí. final, para los que no sepáis de qué va, y sin entrar en demasiados spoilers, es un juego que es dragones y mazmorras, tal cual. O sea, con dadito incluido, con la experiencia de... Solo falta la ficha de personaje delante de ti. Sí, o sea, tenerla la tienes, pero, pero es verdad que te falta la... Sí. Pero es tal cual. Y es lo bonito que tiene este juego. Que es como una partida de los 80 en el sótano, tal y como vemos... Bueno, Stranger Things, o como vemos en cualquier serie de los 80, me refiero. El club de... El club de los frikis. El club de los frikis, que es lo que somos nosotros. Nada malo. Bueno, en los 80 por lo visto sí En era los 80 malo, estaba ahora malo, por sí. suerte ya no está tan mal visto. Sí, totalmente. Pero bueno, es un juego que tiene muchísimo encanto, se juega muy fácilmente, quitando eso, que igual al principio tienes que dedicarle... Tú y yo le dedicamos igual un par de horitas según lo cogimos. Bueno, primero un par de horitas a la customización, porque una cosa que tiene este juego es que tú, según empiezas, puedes elegir un personaje predeterminado que ya tiene su origen hecho, su historia, etcétera. Son personajes que están curradísimos. Es una pasada. Sobre todo por la variedad y profundidad que tienen. No hay dos personajes que sean iguales en el sentido más específico de la palabra, porque si no es una diferencia de raza, es una diferencia de sexo Sí. y no de profesión o rol, por llamarlo Sí, de no, otra manera. pero es que me refiero, tienes el ejemplo de, tienes un vampiro de 200 años o tienes Una guerrera del espacio. Sí, o una clériga oscura, me refiero. Tienes un poco todos los ¿cómo se dice? Los backstories, ¿cómo se dice? Bueno, sí, como todas las... Sí, cada toda la historia historia. es completamente distinta y todas te aportan un algo al juego. Tú, cuando empiezas... Es verdad que nosotros hemos jugado siempre partidas customizadas, es decir, nos hacíamos a nuestro propio personaje, por eso nos tirábamos 2 horas eligiendo el peinado, las canas, las pecas, los tatuajes, los Por desgracia, los genitales. genitales, exacto. Como veis, marca un poco porque es lo mismo que hemos dicho los dos. Sí, es que sobre todo porque o sea, este juego está es muy gráfico, real, o sea, Sí. de hecho yo recuerdo cuando vimos uno de los primeros trailers que una escena eran, no sé si era Astarion precisamente, que es uno de los personajes principales, follando con un oso. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Eso se hizo muy popular porque lo usaron un poco de promoción para decir Claro. toda la libertad que te da este juego para hacer lo que quieras. Literal, o sea, es increíble, o sea, lo bueno que tiene este juego, tú y yo ya lo hemos jugado 6-7 veces. 6-7 veces por lo menos, Es que de las cuales siempre- hemos acabado una menos de las que hemos jugado. Sí, porque una se nos corrompió un archivo, nadie sabe por qué, pero bueno, ya entraremos en ese detalle más tarde. El caso es que de esas 6 partidas hemos tenido finales distintos en todas, hemos encontrado cosas nuevas en todas. Y todavía nos quedan cosas por hacer, porque Totalmente. estamos intentando sacarnos todos los logros. Sí, queremos sacarnos un platino aquí como enfermos. Sí. O sea, este es el platino que me merezco. Así como dato, es el platino que merezco tener. O sea, sinceramente es un juego al que tú y yo... El juego salió en agosto. Tú y yo lo teníamos ya reservado desde hacía tiempo. Y hemos dejado de jugarlo
hace un mes y porque estamos teniendo menos tiempo para Básicamente hacer porque cosas. llegaba la Navidad. O sea, no daba tiempo para vivir. Pero es un juego que le hemos seguido echando tiempo, le vamos a seguir echando tiempo y creo que cualquier persona que lo haya jugado entiende lo que estamos diciendo perfectamente. Y muchas que no lo han jugado, porque este juego ha tenido un alcance tal que aunque no lo hayas jugado o aunque no sea tu tipo de videojuego, sabes que es de lo mejor que se ha hecho en muchísimo tiempo. Total. Porque es respetable que no te guste este género, porque el sistema de combate, el ritmo de juego o simplemente que no te guste el rol Sí, sí. directamente. O sea, de hecho hay mucha gente que le encanta los videojuegos y no le gusta, pero creo que todo el mundo respeta que este juego haya ganado. Sí, Muy es que merecidamente. es inapelable. O sea, Muy no, merecidamente. no se puede negar que es un juego que ha revolucionado la industria y que por desgracia me gustaría que decir que va a marcar un antes y un después, pero creo que no, porque creo que Baldur's Gate es una anomalía, uno de esos Total. juegos que salen de vez en cuando, rompen los esquemas de todo el mundo y no se repiten. De No, hecho, lo más cerca de repetirse que va a estar, creo que es cuando y si sacan DLC o una expansión. que yo, bueno, yo creo que entraremos en eso, pero yo creo que pasará. Y de todas maneras, una cosa que quería recalcar es que es muy complicado que pase porque se nota que el equipo que está detrás, que son los de Lan Studios, es un equipo que ha estado completamente comprometido, que ha querido el juego a muerte. O sea, solo hay que ver cómo el CEO de la empresa recogió el GOTY, que si no lo habéis visto, buscarlo por favor ahora mismo todo el mundo. Lleva una armadura. Promoviendo los estándares de que los frikis barra otakus nos disfrazamos de cosas Y que bizarras no se y quizá no duchan. nos duchamos. A ver, este tipo es un person, la verdad. O sea, de hecho, es un easter egg, que me lo comentaste tú. El tipo está metido en la pantalla de inicio del juego. O sea, si tú te fijas al fondo, hay como una especie de puerta gigantesca y hay como tres personajes bajando. Uno de ellos es él, con la armadura, que de De hecho hecho, me imagino lleva... será con la que fue a la Claro, gala. 100%. O sea, el caso al que quería llegar yo es esa, que es un equipo que ha estado comprometido ahí a muerte. O sea, de hecho, a mí me ha gustado mucho ver las partidas que han hecho los actores, porque los personajes con los que tú interactúas a lo largo del juego, tú llevas una party de varios personajes, que son los que os comentábamos antes, con diferentes orígenes. Estos personajes, cada uno de ellos tiene un actor detrás que les ha puesto físico, voz, bueno, les ha puesto el corazón, básicamente. De hecho, o sea, uno de los actores, el que hace de Astarion, Neil, se llevó El premio al actor de a doblaje mejor del actor. año, sí. Y para mí es merecidísimo, indiscutible, y quien diga lo contrario, quedamos y nos pegamos. A ver, es Porque, verdad que el actor de doblaje del protagonista del Final Fantasy XVI hizo un gran papel. Pero claro, creo que ha pesado mucho que Neil Astarion ha hecho un gran papel y que su juego ha tenido un recibimiento mucho mejor. mucho. Y que, o sea, es que la implicación de los actores, tantos años que han sido como 10 10 años de años desarrollo, sí. es una barbaridad. Y a lo que yo quería llegar es que los actores han implicado tanto y mola ver que son gente que también les gusta este género. O sea, ha habido un montón de... han sacado, de hecho, un podcast ellos. Sí, no sé si fue con Critical Role Creo que es con Critical o Role, que con hacían... alguna otra página que hacen dragones y mazmorras en streaming y en podcast. Eh, y han jugado una partida personalizada Sí, de dragones y sí. mazmorras con los actores de doblaje y la verdad que es bastante entretenido. Sobre todo porque, bueno, interpretan a sus propios personajes Sí, y se puede ver los diferentes niveles de pasión de claro, cada de cada actor. uno. Porque ahí es cuando entiendes verdaderamente por qué Neil Astarion se ha llevado el premio Actor de Doblaje del Año. Porque
no es solo un gran actor, que lo es Que lo porque es. Es ha tenido brillante. otros papeles en videojuegos importantes. Por ejemplo, Detroit Become Human hace de un personaje relativamente secundario, pero ya ahí lo hacía muy bien. Y como decía, no es solo su gran interpretación, es que, con todo el cariño del mundo, es un pedazo de friki. Sí, sí, es un, es O un, sea, es un es el enfermito. único que tenía de verdad Sí, imaginación a la sí. hora de realizar sus acciones y tal. Pero bueno, en general todo el equipo se ve Todos, que es algo de todos, lo que disfruta. totalmente. Es que todos se nota que lo han disfrutado mucho, que creo que es una experiencia, joder, que al final cuando trabajas en algo, gran parte de lo que mola es el equipo y o sea, el super equipo con el que trabajas, es lo que hace y te marca cada día a día. Y eso al final creo que es lo que ha marcado que la experiencia de este juego, no solo para los que lo han hecho, sino para los que lo hemos jugado, sea excelente. O sea, de hecho, otra de las cosas que ganaron en los Game Awards fue mejor comunidad. Que eso se dice pronto, me Sí. refiero, con la cantidad de comunidades que existen a día de hoy. Sí, lo que pasa que muchas acaban siendo muy tóxicas. Esta creo que verdaderamente ha sido una en la que todo el mundo viajaba en la misma dirección y Sí, con sí. las mismas intenciones. Aparte que no entra solo la positividad de la gente dentro de la comunidad, sino el trabajo de la gente. Porque no nos podemos olvidar de que, aunque tú y yo lo hemos jugado en PlayStation 5 y por lo tanto no hemos podido acceder a ello, pero hay una cantidad de mods Absolutamente. en ordenador Sí, sí. que no tienen sentido. Y no Sí. mods No, no simplemente cosas tontas. Sí, estéticos sí. o de añadir detalles, que también los hay, de mejoras gráficas y son Sí. increíbles, No, sino que no. añaden elementos de historia. Totalmente. O Este sea, juego ya es vastísimo en su profundidad de razas, clases, subclases y en general personajes, y aún así hay muchísimos mods que sí. O añaden sea, clases te iba a decir, increíblemente detalladas. hay unas 12 razas Sí, más o menos. que varían, pues eso, desde un dracónido, que básicamente es como una especie de Hasta el humano reptiliano, más normal. hasta el humano más normal, pasando por enanos, hobbits, o bueno, medianos, que es como les llaman en el Tiflin, juego, tieflings, que es que una son especie una de especie de demonios, demonios. elfos oscuros, altos elfos, o sea, tienes absolutamente de todo, cada uno con sus características y sus habilidades especiales, pero es que luego tienes que elegir la clase que quieres ser, desde hechicero a mago, bardo, guerrero, paladín, o sea, es que me refiero, tienes Y luego infinidad, subclases. claro, infinidad de configuraciones. Y aún así, la gente se le ha currado tanto que ha añadido nuevas clases, nuevas razas, o sea, es que me estoy acordando de una específicamente que vimos tú y yo en YouTube, que a mí me dejó flipando, que era como la clase de Los Ángeles. Y es una clase entera con sus propias subclases, o bueno, sí, subrazas, perdona, no clases, raza, de ángeles caídos, no sé qué, que la gente se le curraba tanto que en las animaciones o cuando interactuabas con otros personajes, detalles como que las alas Se le guardaban. se guardaran para que no molestaran a la imagen, eso son cosas de nivel de, pues eso, de un desarrollador. O sea, Sí, gente que parece que hubiera de verdad trabajado en el claro, en juego. el propio estudio. Y eso se aprecia a nivel usuario. Es decir, repito, nosotros no hemos podido acceder a ello porque jugamos en Play 5, ambos. E imagino que, bueno, en Xbox no sé si acabará pasando, ya que al final tienen lo del Game Pass, etcétera. Pero yo sí que pienso que los de LAN Studios finalmente harán DLCs para añadir nuevas clases o nuevas razas o Aunque sea porque va a ser rentable económicamente para ellos, deberían claro. hacerlo. O sea, yo creo que es un juego que van a estirar. En el sentido, ha salido bien. De hecho, ellos desde el primer momento. O sea, yo recuerdo que según salió había pequeños. Bugs Cositas de chiquititas, rendimiento, sí. pero que tampoco era una locura. Tipo, Sí, pero al que invocar invocabas algún... alguna. Sí, bueno, invocación, perdón por valga la redundancia. Y igual se quedaba un poquito el juego ahí como tirante, ¿no? Pero eso a la semana, 2 semanas me arriesgaría a decir, hubo una actualización, se solventó el problema y no volvió a pasar. Y cosas así que han ido surgiendo, las han ido trabajando a medida que iban pasando, a medida que la comunidad pedía por favor. Creo que es un juego que está teniendo un mantenimiento excelente, que seguirá teniéndolo durante bastante tiempo y creo que eso va a permitir que los DLCs que se incluyan sean gratuitos o de pago, la gente se siga metiendo a ese juego. Que Y eso es es que una da cosa que va a igual que marcar la sean de diferencia. pago.
No, yo... Shut up and take my money. Totalmente. Introduzcan meme de ¿sabes? Fry. Totalmente, justo te iba a decir. A mí me parece que es, o sea, que está tan currado que es que voy a seguir... O sea, para mí es un juego... Se puede rejugar infinitamente. Infinitamente, ahí está. O sea, es una cosa que tiene este juego que yo creo que ya lo hemos dejado caer, es eso, que es que da igual que lo juegues 6 veces, que 7, que 10, lo más seguro es que no tengas el mismo final. Porque lo que tienes con este juego es que tú vas haciendo elecciones que van determinando tu destino. Básicamente, como la propia vida. Elecciones a veces que pueden parecer no tan importantes y que empiezan, bueno, desde el juego está un dividido libro, me refiero, en lees 3 un libro, actos. sí. Quizás tomes una decisión en el acto 1 que no parezca tan relevante y en el acto 3, casi finalizando el juego, de repente te encuentres con que aquella decisión aparentemente irrelevante no lo es tanto. Sí, no. A mí... Es que a mí este juego... O sea, es que no sé por dónde empezar en el sentido de... Para mí todo lo bueno que tiene, que son muchas cosas. Porque es excelencia creativa por todas partes, que al final creo que es lo que buscamos todos los que jugamos a videojuegos. Originalidad absoluta. Y lo primero y más importante, que creo que esto se aplica a cualquier medio de entretenimiento, es precisamente que es divertido. Muy divertido. Es muy divertido de jugar, agradable, sí. Fácil. Sí. Son todo cosas que ya de base te incitan a jugar más. Porque te lo estás pasando bien. Es tan simple como eso. Sí, o sea, de hecho nosotros... es que recuerdo al principio que igual estábamos... Es que no sé cuántas horas seguidas. O sea, No parábamos sé, pero para sacar a la muchas. perra de paseo, básicamente. Porque era verano, Y estábamos preferíamos no salir de casa. Básicamente queríamos morirnos. Y estábamos encerrados en casa jugando. O sea, esto fue nuestro agosto, nuestro septiembre, básicamente. O sea, Sí. de no movernos o volver del trabajo y ponernos a jugar en plan, venga, que tenemos Estoy todavía cansado. 2 horas. Va, hay que jugar. Hay que jugar un ratito. Es verdad que es una cosa que tú y yo hemos comentado alguna vez. Este juego no es un juego como puede ser el Animal Crossing o el Mario, que te metes, haces 2 niveles y te vas. Es un juego que necesitas echarle por lo menos, yo diría, 1 hora al día, Más. o cuando vayas a jugar, me refiero, para que sientas que estás avanzando. Yo diría que incluso más, porque sobre todo, si te centras en avanzar en la historia, puede que 1 hora sea entre comillas suficiente, pero a nada que enganches un combate, Sí, es se te puede ir todo el que rato. se te puede ir a bastante más de 1 hora Sí. fácilmente. Obviamente, si te cruzas con un goblin y medio, no, pero a nada que sea un combate ligeramente más complicado. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero, o sea, me refiero que sí, es un juego que tienes que echarle un ratito, disfrutarlo, porque además gran parte del encanto de este juego es verlo todo. O sea, una esquina que pueda parecer poco apetecible, vete a esa esquina. Porque seguramente haya algo que repercuta en tu propia historia o en la de alguno de los personajes que te acompañan. Este es el típico juego que todo verdadero fan de corazón de los RPG va a disfrutar. Porque en un RPG, si te dan 2 pasillos, siempre vas a mirar los 2 pasillos de arriba a abajo, pulsando todas partes para ver si encuentras algo. Sí, vale. Aquí no hace falta ir pulsando, pero tienes prácticamente que pasearte por todo el tienes escenario. que pasearte para ver. Porque para hasta la la percepción. última de las esquinas tiene algo, como Sí. ya has dicho. Y por ponerlo en comparación con otro gran RPG de mundo abierto, aunque bueno, el Baldur's Gate, aunque los mapas son muy grandes, técnicamente no es un mundo abierto, pero bueno. Bueno, sí, entiendo. Pero yo lo comparo con el Zelda Breath of the Wild, que es seguramente el mejor RPG de mundo abierto que se ha hecho hasta ahora. Y aún así, creo que el Baldur's Gate llena mejor el Lo sé, mapa totalmente. que el Porque Zelda Breath of the Wild. Cada Porque encuentro en el Baldur's Gate es una cosa distinta y te aporta algo diferente. En el Zelda es un poco siempre lo mismo. No, y que hay partes Queriendo del yo al escenario Zelda a que muerte, están medio vacías, es decir, Claro, sí, siempre hay tienes esplanadas algo que cazar o y de repente te encuentras algún una objeto, pero esplanada o un
monte para treparlo y no hay nada Que es más. precioso. Absolutamente, repito. Pero la gracia que tiene, digamos, el Es que Baldur's está lleno es de que vida. yo o sea, giro una esquina y me encuentro un grupo de, no sé, de ladrones o un grupo de hienas atacando. O sea, me refiero Sí, sí. que todo lo que hay, o sea, aporta, es toda historia desde el principio al final. Nosotros en nuestra primera partida, que creo que fue la más larga, porque repito, estábamos un poco más perdidos en las mecánicas del juego, estuvimos como cerca de 90 Sí, horas 88 jugadas horas, creo. por eso. Y sinceramente no... O sea, y así échale a cada partida que hemos jugado. Un Sí, poquito llevamos más bastante ligeros. más de 200 horas Sí, un en poquito más total. ligeros en todas ellas, pero son horas que no malgastas. O sea, es una maravilla. Lo disfrutas hasta el final y o sea, te sigue sorprendiendo siempre. El único consejo que daría yo para disfrutarlo de verdad es que si no se es muy versado en este tipo de juegos o, como era nuestro caso, directamente no se había probado nunca ningún tipo de este juego si no se ha jugado a Dragones y Mazmorras, se empiece en la dificultad fácil. Sí, Abandonemos el mito de que hay que jugar los juegos en difícil para pasárselo bien, por no, favor. por favor. Somos Juego para adultos pasármelo con bien. trabajos y cosas que hacer. No puedo dedicarle 7.000 millones de horas a cada nivel. No. No, no. Y que a mí me parece absurdo. O sea, a mí llega un punto que... O sea, entiendo por qué la gente juega en modos honor, o modo maestro, o modo bla, bla, bla. Pero sinceramente, yo llego a un punto que no juego para pasármelo bien, para desconectar, para disfrutar. No para frustrarme porque no logro... Es que ya no te digo... Pero en el caso de este juego son cosas que van desde de los porcentajes de tiradas de los dados. Es decir, que de repente el porcentaje de fallo es tan elevado, o sea, sube tanto del fácil al intermedio, No das un solo golpe. que no das un solo golpe No. en tres turnos. Es una barbaridad el porcentaje, lo que sube. Entonces, yo no quiero frustrarme, yo quiero pasármelo bien. Y sinceramente, que esté en modo fácil no significa que sea modo historia como en otros juegos. No, sigue siendo un juego complicado. Es complicado. Es complicado. Sí, sí. Y bueno, siguiendo por el tema de la dificultad, otra cosa que aconsejaría es que si uno no está preparado para no tener un rol tan activo en las peleas, no se haga un personaje de soporte. Porque No. fue mi error pensando que iba a ser divertido porque el bardo me llamaba mucho la atención en la primera partida y acabé cambiándome de clase antes de que acabara la misma. Entonces, a lo que me refiero con dificultad es la dificultad de elegir bien Sí. lo que sepas que te va a gustar. Total. O sea, yo de hecho, por ejemplo, es verdad que yo he jugado varias clases, pero he repetido guerrero 2 o 3, porque al final me he dado cuenta que es la clase que más me gusta, que más me divierte y con la que más noto que hago cosas y que participo. Porque es verdad que he jugado otras, me encantó por ejemplo ser maga, me pareció divertidísimo, pero notaba que hacía la mitad. O cuando fui exploradora me gustó mucho. Pero porque a todos Pero- nos encanta el zumbidito de dopamina Joder, el que nos típico. da ver ahí un número muy grande y cómo le baja Hombre, lo la sabe mitad de la Dios. vida a un enemigo. Lo sabe Dios. Sí, sí. O sea, creo que, bueno, eso también, supongo que también depende mucho de la personalidad de la persona, ¿no? Pero a mí, personalmente, soy guerrera y es lo que más me ha gustado. Y ¿Por qué creo no que te has hecho un personaje que se llame Sena hasta ahora? la verdad es que, mira, es una cosa que pues probablemente me lo hagan la siguiente, ¿sabes? En plan Karlach, pero Sena. Karlach es un poco Sena, Sí, de hecho sí. la verdad. Pero bueno, yo por cerrar así un poco y por poner una puntuación para tener así como un este de los juegos, es que ya se está riendo Jan porque es un hater, pero yo para mí este juego es un 10 de 10 porque es un juego que me lo he pasado súper bien hasta ahora. He disfrutado cada momento, quitando la partida que se nos jodió en el acto 3. Larian, socorro. Es un juego que me lo he pasado súper bien jugándolo contigo siempre. Que creo que si jugara sola me lo pasaría bien, pero creo que jugándolo con gente es mucho más divertido.
Creo que es un juego que, si por ejemplo lo dejo unos meses y lo vuelvo a retomar en un año, me lo voy a pasar igual de bien que al principio, ¿sabes? Y que probablemente me acuerde de este juego en 10 años. Y hay de juegos de los que no me voy a acordar. Sí, estoy Muchos de juegos acuerdo. de los que no me voy a acordar que he jugado este año. Aunque en lo que no estoy de acuerdo Bueno, es en la nota. Pero porque ya sabes que a mí me cuesta. Yo a ver, pienso que siempre hay algo que se puede hacer mejor. es que de verdad. E incluso en este juego que es tan bueno, creo que hay varias cosas que se podrían hacer mejor. Venga, saca la lista. Tampoco es una lista, pero por ejemplo, a pesar de todos los parches, y no quiero decir que se juegue mal, pero sigue teniendo problemas de rendimiento. Es decir, si juegas a pantalla partida, que sepas que no vas a disfrutar de la experiencia completa de Baldur's Gate. Porque nosotros hemos jugado el 95% del tiempo en pantalla partida hasta que decidimos ponernos en dos pantallas diferentes, y la calidad a la que se juega jugando uno solo es muy Sí. distinto, pero aún así A ver, pega tironcillos y a veces se le ven un poco los fondos de textura. O sea, el típico sí, pero salir bueno. del campamento y que esté todavía cargando la carita del mercader Pero bueno, eso pasa muy a pero, menudo. sí, no, no, hombre, eso se ha optimizado mucho. También es Sí, verdad claro. que siendo justos, es un juego que al final es para jugar cada uno en su casa, conectarse a una party online, que es lo que hacemos nosotros, cada uno desde nuestra Play. Pero aún así, el tener la opción de poder jugarlo desde una misma Play, sentados en un mismo sofá, No, eso dos es estupendo, personas, obviamente. me parece estupendo. Porque no tienes, o sea, que haya dos PlayStations en una casa no es habitual. No. Y tener esa opción, que la mayoría de los juegos no te la dan, el poder tener una experiencia compartida en un juego, es de apreciar. No, y Entiendo a lo mí que me dices, gusta entiendo la tu lado experiencia de hater. haberte tenido al lado en esta aventura, Hombre. literalmente. Sí, sí, al lado, al lado. Pero bueno, bueno, ¿qué nota? Entonces, ¿qué aún nota así le das? que mi nota es un 9, no es que le vaya a poner un 5. 9,5. Un 9. Las notas medias a mí no me gustan mucho. Bueno, yo pondré notas medias. Así que bueno, por hoy esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado Del vermú. del vermú. Nosotros lo hemos hecho. Sí. Y bueno, nos vemos pronto, nos escuchamos pronto y nos podéis seguir en nuestras redes sociales Sí. con Vermú Videojuegos. Es muy fácil todo, lo podéis encontrar en todas partes con Vermú Videojuegos, Vermú Videojuegos, Vermú Videojuegos. Y así hasta el fin del mundo. Que tengáis un buen domingo. Chao.